La voz de los protagonistas. En Contextos. Eiko, bienvenida, buenos días, catedrática del Ibero Torreón. Ahora, ya como integrante de la Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Nos da muchísimo gusto recibirte, tenerte acá y que nos platiques cómo fue tu nombramiento, qué cartas presentaste y cómo fue todo este proceso que desde la distancia nosotros le hemos venido dando seguimiento y sabemos que es algo complicado, sobre todo, no sé por qué, para los laguneros. Claro. Eiko, gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Me da muchísimo gusto pues estar aquí con tu público Radio Escucha. Manuel, Marcela, buenos días. Buenos días. Y creo que, el proceso es un poco confuso, me parece. Ha sido confuso para La Laguna, en primer lugar, por la estructura que ha venido manejando el sistema. En primer lugar, hay una comisión que es quien elige al Consejo de Participación Ciudadana. Creo que ahí es donde luego sí. no se distingue. Sin embargo, me parece muy importante en el caso de Coahuila que sean ciudadanos, en este caso los de una comisión formada por diferentes áreas de la sociedad. En este caso, a mí me corresponde como parte de la academia, y hay otras instituciones civiles, IAPs, y miembros de la sociedad civil, quienes van conformando en un primer momento esta comisión. Y esta comisión tiene como tarea elegir al Consejo de Participación Ciudadana. Uh-huh. Esta comisión es honoraria y en mi caso el nombramiento fue por 1 año. ¿Cómo fue el proceso? Ya que preguntas. Hay una convocatoria que lanza el Congreso del Estado a través de la Comisión de Gobernación y Puntos, y en ello se convoca para 2 puestos, 2 lugares que están vacantes en representación de universidades, así tal cual de universidades, y en este caso es la Universidad Iberoamericana Torreón la que me postula para este cargo, para este lugar. ¿Qué es lo que me toca a mí presentar? El currículum, ¿verdad? Como algo muy general. También, me piden cartas donde, no hay, ¿cómo se dice? Conflicto de intereses, cartas donde, hay un compromiso. En fin, una serie de cartas que me imagino pronto serán publicadas, serán públicas. Y también una especie de proyecto de por qué a mí me interesaría estar. Y ahí es en esta comisión. Importante preguntarte ¿por qué y para qué? Muy bien. Fíjate que como academia, siempre estamos observando los fenómenos que están en la sociedad presentes. Y en mi caso en particular, he tenido alguna participación con instituciones como para dar asesoría o para dar apoyo, principalmente asociaciones de la sociedad civil, como Participación Ciudadana 49 y entre otros. Pero siempre he estado muy atenta a lo que sucede, y en mi caso me interesa mucho para incidir desde adentro y no como mera observadora. Uh-huh. Entonces creo que es importante que participemos los ciudadanos en general. Uh-huh. Eso es lo que yo expuse en esa carta, como poner al servicio del sistema mis conocimientos como investigadora social, como académica, pero también como ciudadana activa. Claro. Uh-huh. Justamente más temprano, revisábamos esta nota que, según un estudio de Ethos, Laboratorio de Políticas Públicas, hay algunos estados donde no ha podido operar este sistema por el tema de que gobernadores o legisladores directamente han obstaculizado la implementación y funcionamiento de estos sistemas. Hablamos de Baja California, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis, Tabasco y Veracruz. Hay algunos estados donde a los integrantes los nombra directamente el Congreso. Aquí sí hay, este comité ciudadano del que tú formas parte para elegir a quienes integran el sistema. Pero desde su conformación, desde el 2017, cuando vimos esas primeras entrevistas, esas primeras rondas, y sobre todo quienes quedaron, se cuestionaba muchísimo su representatividad social o el hecho de que
sí tenían cierta vinculación. Bueno, eran dirigentes de cámaras empresariales que habían ocupado cargos a lo mejor honorarios, pero a final de cuentas cercanos a los gobiernos. ¿Cómo evaluarías tú el sistema aquí en Coahuila, en la corta historia que tiene, y si realmente ha incidido, ha sido benéfico, y si la ciudadanía realmente lo conoce? Porque a mí esto último me parece que no tanto. Sí, creo que ahí hay una tarea por hacer, definitivamente, en cuanto a la difusión pues tanto del Consejo como de la Comisión. Sin embargo, bueno, ellos, hay una comisión de comunicación, pues que ha hecho su papel. Me parece que ahí, pues, podríamos hacer un poco más. Aún no me integro, aún no conozco personalmente, ¿verdad?, al equipo que vamos a trabajar. Yo te puedo decir a la distancia que probablemente sí puede haber un cuestionamiento en relación a cómo se eligieron o a quiénes quedaron, ¿sí? Siempre ese tipo de cuestiones pueden quedar al aire. Yo desconozco cómo fue el proceso anterior, ¿verdad?, de selección, y me queda claro que, pues, para esta comisión, en su momento, pues tuvieron que analizar los perfiles, tuvieron que haber hecho, pues, un trabajo de entrevistas, ¿verdad?, de conocer a los candidatos y de hacer, pues, una selección, espero, pues, muy concienzuda. Sé que pueden ser cuestionados y que siempre serán cuestionadas las decisiones. Uh-huh. Sin embargo, me queda claro que mientras exista una comisión que no tenga intereses dentro, pues las cosas pueden ser mucho más claras. Creo que ahí está la clave, ¿verdad?, del por qué en algunos estados no se ha podido implementar, porque, bueno, estas son decisiones que pueden ser capitalizadas políticamente. Uh-huh. Y que, claro, pues, en este caso, una comisión ciudadana garantiza un paso más allá, ¿verdad?, que se extraiga el proceso. Uh-huh. Tú te incorporarías a partir de agosto, ¿verdad?, a las sesiones. Sí, tengo entendido que en agosto sería mi primer participación. Ajá. Te quiero preguntar algo, Eiko. El presidente Andrés Manuel López Obrador ayer lo dijo, de hecho, también en su visita a Gómez Palacio, que iba a terminar con la corrupción y con la impunidad, y que utilizando su famosa frase de "me canso ganso". ¿Realmente podemos aspirar a terminar con la corrupción y la impunidad, o no es una aspiración totalmente alejada de las posibilidades de los seres humanos? Porque la corrupción ha estado presente con la historia del mundo desde que el mundo es mundo, desde que el ser humano lo pisa. Entonces, hay que acotar la corrupción, eso sí. Hay que poner ejemplos de que la corrupción se castiga, sí, y que la impunidad no es la que priva. Pero acabar con la corrupción, ¿lo crees posible? Creo que sí debemos aspirar hacia allá, Marcela. Puede parecer algo imposible, pero lo que pasa es que no es tarea de una sola persona. Creo yo que existen sociedades, ¿verdad? A lo mejor pues en Europa, también en Latinoamérica podríamos encontrar pues ciudadanía que va caminando hacia allá, y me parece que lo que sí podemos lograr y exigir como ciudadanía es la transparencia. Y con ello, pues, irá dando marcha atrás la corrupción. No sé si sea algo que se logre al 100%, ¿verdad?, de erradicar. Sin embargo, sí creo que esa debería de ser nuestra aspiración, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuáles temas pondrías tú a priori, temas concretos? Porque siempre que hablamos de Coahuila, cuestiones de corrupción, de transparencia y rendición de cuentas, nos remitimos casi que en automático a la famosa megadeuda del Estado, ¿no?, que no se ha sabido explicar, que no se ha dicho bien cuál fue su aplicación, que no se ha reconocido porque no ha habido, digamos, consecuencias de la malversación o de que fue a parar a campañas políticas y demás. Se han conformado al interior del Congreso estas comisiones de la deuda de Coahuila que de pronto luego ni siquiera sesionaban o sesionaban muy poco, y realmente no hubo, digamos, como que resultados, porque ese tema siempre parece que está como que muy entrampado. ¿Tú crees que sería de facto un objetivo del sistema estatal anticorrupción dar con una explicación y que haya consecuencias por el tema de la deuda? ¿Sí crees que es, digamos, una prioridad? Bueno, me parece que esa no sería una tarea de esta comisión de selección.
No, pero, Pero o sea, sí del sistema en consejo general. O sea, y del se pudiera sistema. considerar exitoso si se logra algo con respecto a la deuda a través de este sistema en general. ¿Tú lo considerarías Para así? Coahuila me parece que sí. Y bueno, a nivel nacional también, ¿verdad? Sería una tarea que marcaría precedentes, definitivamente. Como tú dices, es un tema muy entrampado, es un tema que tiene muchas aristas y que legalmente pues todavía no hay una respuesta definitiva y contundente. Sin embargo, pues hay incluso asociaciones que a partir de eso han duplicado, ¿verdad? Su tarea ahora de observación en cuanto pues a la transparencia de distintas instancias a nivel estatal, federal e incluso municipal. Entonces, sí, definitivamente sería un logro, ¿verdad?, del sistema poder definir qué sucedió y en qué medida se reparan, ¿verdad?, los daños hacia la ciudadanía. Sin embargo, desconozco honestamente cuál sea el proceso en el que se encuentre actualmente. Uh-huh. Eiko, y entonces, ¿qué sigue? Porque, bueno, finalmente los sistemas, tanto el Sistema Nacional Anticorrupción como los sistemas estatales han nacido de una manera muy particular, no necesariamente con todos los elementos de transparencia y autonomía. Sobre todo esto, autonomía. Conforme se vaya adquiriendo experiencia y conforme se vaya participando por personas como tú, que no tienen ningún interés en el ámbito de la política, ni tampoco ligas con los grupos de poder, ¿crees tú que vamos a poder tener sistemas realmente más eficientes? Porque hasta ahorita pues se duda de la eficiencia de los sistemas y también de lo que significa en función de las participaciones o de los recursos del dinero público que tienen que destinarse a ello, porque hay dentro del sistema partes donde hay una cantidad generosa de salarios y de gastos que se cubren a través de este dinero público. Sí, me parece que ahí hay dos retos. Primero, el sistema fue creado sobre una serie de instituciones ya establecidas, ¿sí? No se creó tal cual más que el Consejo de Participación Ciudadana como un organismo especial, pero del resto de las instituciones en las cuales se apoya el sistema ya existían. Transparencia, todo. Sí, ya existían. Entonces, bueno, ese es por un lado el primer reto, ¿verdad? El cómo lograr que pues sí, que todos vayan trazando el mismo objetivo para el cual fueron creados. Porque, como bien lo han mencionado, pues se han ido politizando estas instancias. Por otro lado, me parece que el reto principal es el que mencionas, la autonomía. Y por ahí la clave me parece que puede ser el ciudadanizar efectivamente el sistema. ¿Sí? Mientras se logre ese objetivo, creo que vamos a caminar en el sentido correcto. Porque ¿verdad? Todavía no lo logramos. Me parece que todavía habría que enfatizarlo. Es que porque luego hay trascendido, ¿no? En función de que si el gobernador en turno palomea a las personas que van a estar constituidas en el consejo o en el sistema mismo, etcétera. Entonces, sí estas distancias, digo, no es que sean aspiracionales, son necesarias para que realmente funcione. Correcto. Sí, yo creo que es muy importante en este sentido. Yo creo que por eso la trascendencia, fíjate, de la comisión. Que esta comisión pues se ha ido conformando y me parece que pues también ha sido un camino medio tortuoso, ¿verdad? El conformar una comisión. Pero ahí está la clave, ¿no? De que pueda funcionar, de que podamos dar fe de lo que se está haciendo, de cómo se están seleccionando. Mi participación principalmente, creo yo, puedo abonar a que se vaya dando, ¿verdad? A que se vayan seleccionando personas con un perfil ciudadano. ¿Por qué? Porque todos tienen una trayectoria, ¿verdad? Entonces, tengo claro que a lo mejor habrá personas que
que se postulen a este proceso y que no sean únicamente ahora sí que ciudadanos, ¿verdad?, comunes, o que tengan una participación muy limitada. No, bueno, pues hay gente que tiene un perfil un poco más público y es la que aspira a estos puestos, ¿no? Uh-huh. Bien, Eiko, pues muchísimas gracias por tu presencia con nosotros, por esta presentación que haces también, y que el público ya te identifique como parte de este consejo que es tan importante, y que nos involucremos, no nada más que conozcamos que alguien, un académico reconocido, como es tu caso, está participando, sino desde la ciudadanía. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer para que esta aspiración de acotar al máximo, yo pienso que nada más es esto, acotar al máximo la corrupción? Será imposible acabar con la corrupción, porque sería como acabar con la especie humana, sinceramente, y no es porque sea una cuestión genética, sino es una cuestión aprendida para por supuesto, tomar distancia de lo que dijo el presidente. Es una conducta recurrente y tal, porque finalmente la aspiración siempre ha estado ahí, el poder y el dinero. Dentro del quehacer. Hay que cambiar esas aspiraciones, hay que cambiarlas para que realmente podamos aspirar a que la corrupción se acote al máximo, si no va a ser prácticamente imposible. Pues muchísimas gracias, estaremos muy pendientes de tu participación, sobre todo por la gana de que la corrupción sea cada vez menos en porcentaje, y que cada vez nos afecte menos a los mexicanos de manera particular y a los coahuilenses de manera especial. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Eiko Gabaldón estuvo con nosotros.